Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva presentación. Es el inicio, la inauguración del Seminario sobre Estrategias de Desarrollo Económico e Integración Regional. Esta actividad se enmarca dentro del cuadro de las actividades vinculadas a lo internacional que desarrolla la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en este caso en particular con la compañía siempre querida y siempre proactiva de Lorenza Sebesta por el Centro Jean Monnet de la Universidad de Bolonia. Nuestra universidad tiene un perfil marcado en sus actividades internacionales. Tenemos en Lorenza un partner de lujo y hacemos actividades como hemos hecho aquí mismo el año pasado. Creo recordar que era también con Alfonso en la presentación. Y sobre una temática que repetimos respecto de un seminario anterior que ha pasado hace pocos meses, que es la relación entre desarrollo e integración. Hasta dónde llega el alcance del concepto de integración regional, cómo se lee eso desde los países desarrollados, cómo se puede convivir en el mismo espacio geográfico países desarrollados y países pequeños, países de desarrollo relativo, y toda la cantidad de conclusiones a que han dado lugar todos los pensamientos y todos los debates y todos los discursos en un momento en que van 6-7 años de crisis económica y los efectos muchas veces de las crisis económicas generan cambios en las decisiones de política económica que alteran muchas veces el camino que se había trazado como óptimo, pero como decía un filósofo argentino contemporáneo, la única verdad es la realidad, con lo cual con la realidad hay que trabajar y con la realidad hay que adaptarse para lograr esos objetivos. A priori la integración regional es un objetivo positivo, es un objetivo que en el caso en particular de los países de América del Sur nos ha llevado por un camino de prácticamente nulo enfrentamiento con nuestros vecinos. La política de integración regional de los últimos 15-20 años ha generado mayor afinidad y mayor estadio de alianzas con los países geográficamente integrantes del mismo espacio geográfico de América Latina y de América del Sur. Ustedes van a participar entre esta noche y mañana de diferentes abordajes a esta política, diferentes abordajes a esta temática, como es la propia articulación entre Estado y mercado, cuál es el impulso, cuál es el bien que provoca al proceso lo estatal o la parte del mercado. Se puede también, siguiendo lo que van a hacer nuestros expositores de hoy y de mañana, los criterios diferentes y los resultados diferentes que hay en la integración en la Europa central, en la Europa periférica. Lorenza ha logrado invitar y hacer venir a Buenos Aires a gente que conoce muy bien esta temática. Y por último, en la propia área del Mercosur, vamos a escuchar a los que saben, tratar casos particulares de desarrollo en algunos sectores específicos de la industria, la producción y el comercio. Con lo cual, en este caso en particular, tenemos un planteo de trabajo entre hoy y mañana toda la jornada, diverso, interesante, y que como siempre la presencia de expositores que conocen su temática y en los puntos de su speech
generan un debate, generan la reflexión, y eso es lo que a nosotros, como universidad, como ámbito académico, nos interesa tener siempre como input para nuestro trabajo de enseñanza. Tener los mejores niveles, que son los que generalmente tratamos de lograr, a veces con más o con menos gente. Eso ya es un problema propio de este edificio y de estos horarios que a veces elegimos, pero para los que vamos a tener la suerte de poder participar entre hoy y mañana de este seminario, pienso que vamos a sacar muy buenas enseñanzas y muy buenos resultados. Así que ratifico y reitero mi agradecimiento a los presentes, a los que nos están acompañando acá. Agradezco nuevamente a Lorenza, al Centro Jean Monnet de la Universidad de Bolonia, de habernos escogido como compañeros de actividades cada vez más unidos que estamos, y les deseo a ustedes que tengan una muy buena actividad en este seminario que empieza ahora. Muchas gracias. ¿Vas a decir tú lo del teléfono? ¿Vas a decir tú lo del teléfono? Perdón, un mensaje operativo. Les vamos a agradecer a los que tengan sus teléfonos celulares que los bajen a modo de vibración para que no haga ruido. Gracias. A continuación, hagamos la presentación para los que no los tengan. El embajador Alfonso Díaz Torres es el jefe de la delegación de la Unión Europea en Argentina, quien a partir de ahora tiene la palabra. Alfonso, por favor. Muchas gracias, Agustín y Lorenza, por esta invitación, sobre todo por ser la segunda, por lo cual ya sabéis a lo que os exponéis. Y la verdad es que venir aquí siempre tiene ventajas añadidas. La primera es que ya, como vemos tan frecuentemente, ya no me pierdo en el centro, encuentro el edificio de acceso. La segunda cuestión es que veo que me han puesto detrás de un aparato y quisiera tranquilizar al público de que yo no voy a hacer ninguna presentación, que creo que debe ser un mensaje subliminal para mostrar la Europa tecnocrática que hemos construido a lo largo de estos años. Y finalmente también quiero expresar un lamento personal. Ese lamento personal es que tristemente solamente voy a poder asistir a parte de la reunión de hoy, pero mañana no puedo venir como me hubiera gustado y escuchar en particular al profesor Palancay. Me interesa mucho el tema de la ampliación, lo viví personalmente en mi trabajo, porque tenemos reunión sencillamente de embajada de la Unión Europea y tengo que estar. Entonces me he dado cuenta de que no voy a poder tener el certificado de asistencia, porque hay que estar 2 días. Y la verdad es que me vendría muy bien, porque el año que viene termino mi mandato aquí y tendré que aplicar por otro puesto a Catherine Ashton, y estoy seguro que un certificado de aquí hubiera sido muy válido. Te lo hacemos igual. Bueno. No, nada. Un amigo. Realmente la calidad, el enfoque del tema de hoy es realmente, visto de la perspectiva europea, el tema clave y el dilema fundamental de toda la construcción europea, y creo que de cualquier proceso de integración, esa relación, y a veces difícil y dura y a veces dialéctica entre desarrollo e integración. Y a mí, al ver este texto, únicamente me sugería tres cuestiones, 3 ideas o 3 pistas de reflexión que obviamente me limito a citar, pero que podrían ser, y seguro que son abordadas en algunos momentos por algunos de los ilustres participantes a estas sesiones. La primera idea que me sugería la lectura de lo que es el centro de este debate es el binomio, la tensión que existe permanentemente entre eficacia económica y la necesidad de combatir la desigualdad. Está aquí el profesor Reiner. Yo también me quedé un poco extrañado cuando dije antes de un profesor de Noruega, 2 veces ha rechazado ser miembro de la Unión Europea. No sé si esto sería
adecuado o no, pero seguro que el profesor Reiner, que además me ha explicado por qué Noruega no está en la Unión Europea, las raíces profundas que no desvelaré yo, y es verdad, coincide además con otros países que no están, como el caso de Islandia y de Suiza. Seguro que él es muy consciente de este problema. Y ahora que está tan de moda hablar de Thomas Piketty, del capitalismo del siglo XXI, pues sí, yo quería evocar ese tema que es el gran desafío de todas las sociedades modernas, que es reducir las desigualdades, no solo por razones morales, que esto es lo que la Unión Europea, sino también por razones funcionales, para que funcione el sistema económico. Y la Unión Europea fue un buen ejemplo, lo ha sido, y yo creo que lo sigue siendo, pero algunos lo pueden cuestionar, en tratar de conciliar ambos modelos de eficacia económica, que ha sido la fuente quizá mayor de legitimidad de la Unión Europea, junto a su propia y peculiar y diferente legitimidad democrática, no siempre bien entendida, pero la eficacia ha sido su gran punto fuerte en cuanto a legitimidad, y desigualdad también, en la medida en que, si uno mira el coeficiente Gini de los países europeos, son los que están en mejor situación, con la excepción de Noruega, pero bueno, es un caso especial, y ha sido un buen ejemplo y como tal una buena referencia para otros procesos de integración. Ahora el profesor Piketty, que es joven y talentoso francés, nos ha descubierto de que, más allá de que Marx no tuviera razón en su Capital y que el proceso de acumulación del capitalismo no conducía inexorablemente a su autodestrucción, pero también ha descubierto que tampoco es verdad la otra parte de la historia del laissez-faire, y de que uno u otro, y que puede haber un camino intermedio, pero que no está en el medio, luego no es tan fácil de descubrir. Y para él, si hay un rendimiento del capital que crece por encima del rendimiento o del crecimiento económico, es señal de que si las sociedades basadas en la economía de mercado, como la de la Unión Europea, y democráticas, no tienen un nivel de regulación y de intervención y de solidaridad necesario, realmente van a poner en entredicho su propia razón y posibilidad de existir. Esa es una idea que seguro aquí en Argentina se vive con pasión, ese debate entre liberalismo, economía de mercado e igualdad, y lo dejo sencillamente apuntado. La segunda es una idea un poco para los menos conocedores del proceso de integración europea, a la raíz o motor profundo de ese proceso de integración, y que no ha sido otro, hay que reconocerlo, que el buen funcionamiento durante décadas del tándem franco-alemán. Pues bien, hay quien ha escrito y ha dicho, y creo que con bastante rigor y visión, y ahí lo dejo, que construir Europa es entender la tensión estructural que existe entre la tradición alemana, el idealismo jurídico alemán. Hay que cumplir las normas, ahí está Merkel, nos lo recuerda continuamente, hay que cumplir las normas de estabilidad, ciertas normas, y el realismo político francés, que es más de cumplir las normas, hay que hacerlas o rehacerlas, continuamente en tensión. Bueno, complementar estas dos visiones europeas es un poco construir Europa. Hay quien ha dicho que Alemania es la potencia que no quiere ser y que Francia es la potencia que ya no puede ser. Pues bueno, entre uno y otros nos deslizamos hacia una fecha, y aquí concluyo, muy importante para Europa, que son las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Y acabo con esta nota para señalar que son importantes fundamentalmente por tres cuestiones. La primera son las primeras elecciones que se hacen conforme al nuevo Tratado de Lisboa, porque además son unas elecciones que adquieren un carácter por primera vez no de elecciones intermedias o de medio término como nacionales, como hasta ahora venían siendo, una especie de pasos en terminología argentina de la elección verdadera nacional, sino que son unas elecciones que además, por el acuerdo que ha habido, indirectamente
pero de una forma real van a elegir al que sea el próximo presidente de la Comisión Europea. Y ahí están candidatos como Jean-Claude Juncker, Schulz, que están haciendo campaña transnacional. Juncker va a visitar 15 países. Pero además estas elecciones concurren, y es el elemento que deja ciertos interrogantes, en un contexto de resaca de la crisis. Podemos decir que estamos saliendo de la crisis, pero el mar de fondo está ahí más presente que nunca, y eso se está manifestando en un creciente escepticismo, sobre todo en los sectores más impactados por la crisis, los jóvenes, que no creen mucho en la política, creen poco en la política europea, aunque creen aún menos en las políticas nacionales, menos en las políticas nacionales que la europea. El problema es que ante esta forma de manifestarse, que está bien y es necesaria, a veces se crea un vacío que llena la abstención y que favorece que grupos antieuropeos, no precisamente cosmopolitas, por no decir otro término, pues pudieran entrar en el Parlamento, lo cual es un riesgo al propio proyecto europeo. Y acabaría con una frase de Willy Brandt, porque esto es un poco como la culminación de lo que uno pudiera pensar entre la dinámica o la dialéctica entre mercado y Estado. Aquí se habla a veces de mercado y Estado, un poco yo lo oigo como si fueran enemigos irreconciliables. Donde hay Estado no puede haber mercado, porque son como incompatibles. Pues bien, Willy Brandt, que no es sospechoso de ser conservador o reaccionario, decía, y creo que puede reflejar un poco el ideal, lo que Europa querría, no digo que lo consiga, lo que querría, que habría que lograr que hubiera tanto mercado como posible, pero también tanto Estado como necesario. Así que espero y seguro que muchos de los que van a intervenir contribuirán un poco a desmarcar ese secreto, ese misterio que también en Europa seguimos teniendo. Gracias y suerte. Gracias, embajador, y gracias, Agustín, por esos saludos no protocolares, diría que ya nos introdujeron al tema. Antes de mis palabras, permítame un apunte logístico. No vamos a tener pausa café porque lo vamos a hacer trabajar muy duro, sin pausa, pero sí el café está en el patio que va del centro Borges hacia, digamos, ¿cómo se lo puedo explicar, Martín, sin que se pierda? A la rotonda. Ahí está el café. Entonces, en el mismo piso, seguro. En el mismo piso, salir por el auditorio a la derecha y ahí lo van a encontrar. Exacto. Y después lo sienten como perfume y no se queden muchos afuera, sino va a ser un poco caótico, pero bueno, hay ayuda entonces de cafeína, pero no vamos a hacer la pausa. Y entonces permítame empezar con los agradecimientos formales, que son ante todos por esta generosa universidad que nos acompaña, y por el trámite de su rector Aníbal Josani y su vicerrector Martín Kaufmann. Siempre puntualmente responde a nuestro pedido de ayuda, que es una ayuda no solamente logística y organizativa, sino también una ayuda en lo que se refiere la posibilidad de ampliar el debate, como muy bien decía Agustín. Y por cierto, el otro agradecimiento que no es solamente protocolar, sino también, y Alfonso lo sabe bien, viene de mi corazón, es el agradecimiento a la Unión Europea, que es la institución que hace que esto se pueda desarrollar, y no solamente este puntual evento, sino que
hizo posible desarrollar el evento que, digamos, un proyecto más largo, del cual esto es el último, no más que el último de una serie de seminarios que pudimos desarrollar gracias a la Unión Europea en estos últimos 5 años. Y el embajador lo sabe bien, nosotros somos en italiano se dice el grillo parlante, acá se dice no sé, es un bichito en la fábula de Pinocchio que representa el grillo. Que representa un poco el espíritu crítico que siempre las verdaderas democracias necesitan para llevar adelante debates, para ver, digamos, cuando todo parece parado, para ver dónde se puede salir. Y obviamente nosotros no somos tan modestos como para pensar que de estos tipos de encuentros vayan a surgir las ideas que puedan salvar la Europa, pero sí estamos convencidos que todo lo que es la búsqueda de soluciones pasa por el debate. Si el debate es entre personas que han vivido tradiciones y vidas diferentes, pero como es el caso de América Latina y Europa, han vivido situaciones similares, y yo obviamente me refiero a la situación que Latinoamérica vivió hace algunos años, este debate se puede volver aún más férvido de inspiraciones, de real digamos, progreso en la búsqueda del bien común. Entonces, como ya mencioné que este es el último de una serie de seminarios que nosotros a partir del Centro de Excelencia Jean Monnet tratamos de desarrollar por lo mejor que podíamos en estos años. Permíteme nomás que decir lo que es lo que fue, lo que ha sido el punto, digamos ¿cómo puedo decir? La idea que nos animó, de un punto de vista metodológico, obviamente. La idea que nos animó es la siguiente, que la integración, tal como todos otros social facts, hechos sociales, es algo que se construye. Entonces nosotros no estamos en presencia de un árbol o de una mesa, estamos en presencia de un hecho social. Y el hecho social se construye a través de discursos, y los discursos se animan con ideas. Entonces, para resolver los problemas, para llevar adelante ideales, el sustento ideal, el sustento que viene de la discusión de ideas por el medio del cual llegamos a tomar un acuerdo es principal, es fundamental. Y obviamente la tarea de los intelectuales, aún más cuando se trata de pensar a cómo resolver crisis, la tarea de los intelectuales es grande. Es grande y más... estamos en una crisis y el intelectual siempre tiene que mirar, como tratamos de hacer en el seminario anterior, mirar atrás, mucho atrás, como de vez en cuando hace Eric cuando nos habla, por ejemplo, de los economistas de Nápoles del 600, y tenemos que mirar mucho adelante también con las utopías, ¿no? Hay entonces un diálogo perpetuo entre el mirar atrás y el mirar adelante, y es en este punto intermedio que nosotros siempre tratamos de ubicarnos. Poniendo mente a un hecho fundamental y perdón si ya me lo han entendido decir, que la integración es un medio, el fin por supuesto es el bien común, y obviamente la integración tiene que ser un medio para
ante todo, ponerse de acuerdo sobre el significado del bien común y, secundariamente, para llevarlo a cabo, para digamos, hacerlo concreto, hacerlo concreto. Y desde algunos años nosotros coincidimos, los amigos del Centro de Excelencia Jean Monnet y también los amigos de UNTREF, tal como Vittorio, Agustín, Pepe, Mariana, que nos acompañan en nuestras reflexiones, coincidimos sobre que hay el problema, digamos, uno de los problemas básicos de este hecho social que es la integración, es el problema de cómo llevar adelante una modernización, que por supuesto no es la modernización que hace referencia a las teorías de la modernización norteamericana de los años 60, no, es la modernización entendida como el saber, el estar en condición de cambiar, el estar en condición de seguir los cambios que las situaciones estructurales nos imponen, sabiendo mantener el fe en los ideales que, en lo que se refiere, por ejemplo, la Unión Europea, muy claramente caracterizaron sus orígenes. Entonces, el estar a los pasos de los tiempos, manteniendo fe en sus ideales y tratando de, ¿cómo puedo decir?, de hacer que el cambio no arruine las conquistas sociales y políticas que con muchos esfuerzos nuestros antepasados y yo diría lo que nos precedieron no más que de 1 o 2 generaciones lograron obtener. Yo soy italiana, no sé qué si se siente, si se escucha esto. Y de vez en cuando pierdo la palabra. Entonces esto es el esfuerzo que nos anima, y en particular en el seminario de hoy le pedimos a nuestros amigos y colegas que van a hablar de hacer hincapié en cómo la economía y el pensamiento económico pudo contribuir a esta permanente búsqueda de apprivoiser, de tame, de contener en algún modo los cambios a veces feroces que la modernización nos impone. Lo pedimos a los economistas, porque por supuesto los economistas en este momento parecen haberse ganado, digamos, una posición especial en lo que es el panteón de las ciencias sociales, que por supuesto nosotros no le conocemos. Nosotros, yo digo como historiadora, pero también como directora de un centro de reflexión sobre la Europa. Y entonces también, obviamente, en cuanto nosotros vamos a hablar de economía, sabemos que estamos hablando de una ciencia social, una ciencia falible, una ciencia perfectible, una ciencia que no nos puede ayudar en el momento de escoger una salida de un problema que es un problema económico y político y que en una democracia requiere entonces una solución política. Entonces, con este ánimo, nosotros invitamos las personas que con placer vamos a escuchar hoy y mañana, que son también las personas que yo agradezco mucho porque vinieron algunos de países lejanos, y entonces sin robar más tiempo a esta compañía, le doy la bienvenida y invito Vittorio Tacetti, el embajador Vittorio Tacetti, a coordinar la próxima mesa y podemos empezar, yo diría.